Ya, estamos. Buenas tardes, queridos estudiantes. Les agradezco por su asistencia. Vamos a continuar el- la exposición de la cuestión sobre la distribución, criterios de distribución. A ver, estoy en la sección 37, luego es la 38, 39, 40, y ahí nos saltamos a la 43, 44, y bueno, creo que era la 45 también, pero no tengo aquí a la mano. Entonces, criterios de distribución y la sección 43 versa acerca del estatismo. Son cuestiones que están relacionadas, entonces voy a tratar de sintetizar el, algunas ideas importantes, obviamente no con el detalle que quisiera, pero por lo menos lo central. A ver, recuerden, estos acápites están en el texto de la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar. Ya. La fundamentación jurídico-filosófica. Ya, en el número 37 se habla acerca del mérito. Bien, entonces, el- ya, les decía, en la clase anterior estaba explicando que como componentes que explican lo que es el mérito, el- podríamos referirnos al aporte o al esfuerzo. A ver, formulé el problema de la distribución en el sentido de que queremos buscar principios o normas que nos guíen para hacer un reparto justo o equitativo, siguiendo qué criterios, qué estándares, cómo podremos nosotros distinguir una distribución justa de la que no lo es. Ese es nuestro problema y tenemos aquí una primera propuesta, el mérito, entendido como uno de estos elementos. ¿Sí? Cuánto uno aporta a la sociedad o también la cuestión del esfuerzo. ¿Sí? Piensen ustedes en algo el- tan sencillo como es, por ejemplo, el estudio, la preparación. En el estudio hay hasta cierto punto algo de sacrificio. Ustedes están en la universidad, están persiguiendo una licenciatura, son 4 años y medio de cursos, tienen otros requisitos para graduarse, tienen que hacer un trabajo. Algunos ya tienen cumplido su diseño del trabajo de graduación. Todo eso implica sacrificios. Y luego de la licenciatura pueden ustedes pensar en una maestría o un doctorado. Eso implica más sacrificios. Pero a la final lo que quieren es conseguir una mejor remuneración
remuneración. Bueno, no, perdón, creo que me expresé no correctamente. Bueno, hay ahí una dialéctica entre medios y fines. Ustedes no quieren el título de licenciatura por el propio título, sino porque eso les va a permitir trabajar, conseguir un medio de subsistencia, un medio de vida para mantenerse a ustedes y a quienes dependen de ustedes, ¿sí? Pues en la familia. Entonces, mientras más uno estudia, más se prepara, la remuneración es mayor. Y al revés, hay trabajos que no necesitan ninguna preparación especial y esos reciben un sueldo básico, ¿sí? O a lo mejor ni siquiera eso. El- entonces, el, uno de los criterios que se han propuesto para resolver el problema de qué es lo que por principio uno debería recibir es el mérito, ¿sí? Y entendido de una de estas dos maneras. Ahora, ¿qué dice? A ver, para especificar más, si nosotros quisiéramos ser más precisos, el objetivo de esta propuesta sería tratar de cuantificar cuál es el mérito de uno. Y de acuerdo con eso, según una medida numérica, tener un determinado salario, por ejemplo, ¿sí? Un ingreso mensual. Ahora, entonces, habría que idearnos algún mecanismo que permita medir el mérito de cada uno. Piensen, por ejemplo, en los llamados concursos de mérito. Hay una vacante, un trabajo, hay candidatos, cada uno presenta sus carpetas, eso es lo que pasa en la universidad, se llama concurso de mérito y oposición. En la carpeta están títulos o copias certificadas de títulos universitarios, están certificados de trabajo, están publicaciones. Todo eso tiene un puntaje y además el concurso comporta una fase que es de oposición. Tienen que escribir un ensayo, tienen que dar una clase demostrativa y nuevamente eso se califica. Eh, sobre, puede ser 30 puntos, 20, 10, lo que sea, y al final se suma todo eso, tanto los méritos como la oposición, y podemos tener una cantidad sobre 100. Eso para profesores, ¿sí? Y así en otros trabajos seguramente hay una manera de seleccionar al candidato que tenga más mérito. Eso es lo que se quiere con arreglo a algunas pautas, ¿sí? Entonces, que sean cuantitativas, obviamente se trata de eliminar la subjetividad, ¿sí? No es cuestión, bueno, hablando de, por lo menos, de empresas públicas. En una empresa privada es diferente, ahí puede ser que no haya reglas, reglamentos, es cuestión a la final es la decisión del jefe, nada más. Puede ser un conjunto de accionistas o el dueño. A ver, Ari acaba de llegar. Sí, profe, Ya, no disculpe, se estaba mi preocupe, ya le internet puse en mal. la lista. ¿Alguien más ingresó y no le han notado? No, ya. Bien. Entonces, ese es el mérito. Pero para llevarlo a la práctica, hablando sobre todo, principalmente en instituciones públicas, tiene que haber un reglamento que norme la selección de aquel candidato que tenga mayor mérito para llenar el perfil de la vacante.
Ahora, lo que tendría que hacerse es, ya hablando a nivel de la sociedad en su conjunto, tener alguna métrica, algún mecanismo de medición que permita cuantificar cuál es el mérito de cada ocupación o profesión. Y es ahí empezamos a toparnos con un problema. Dieguito, acabo de ponerle en la lista, bienvenido. A ver, entonces veamos, debería como parte de la propuesta presentarse mecanismos de cuantificación del mérito. Bien, por ejemplo, en una escala, podría ser del 0 al 10, al 100, o cualquier otra escala. Eso es convencional. Podemos tener una escala de, de menos 10 a 10, pasando por el 0. En fin, eso es, me parece secundario. Pero en todo caso, tendríamos que medir todas las ocupaciones o profesiones, ¿sí? Medir las actividades que hacen las personas. Comparemos el trabajo de un banquero frente al trabajo de una enfermera, el trabajo que hace un pintor frente al trabajo de un locutor, etcétera, etcétera. ¿Sí? El trabajo que hace un plomero versus al de un profesor de cálculo, el panadero versus al taxista, etcétera, etcétera. Una sola escala que nos permita determinar cuál va a ser el mérito y el correspondiente pago para esa ocupación. ¿Sí? Pensemos la cuestión de un pintor. ¿Sí? Nosotros podemos, por ejemplo, en la facultad, si es que estuviéramos en clase, les pidiera que demos un vistazo a las paredes, cómo están pintadas, ¿sí? Y seguramente vamos a poder distinguir el trabajo de un pintor, digamos, ordinario y el trabajo de un pintor profesional, que tiene años de experiencia, que sabe de su oficio, y otro que tal vez puede ser un aprendiz o un principiante. Vemos la diferencia de acabados. Entonces, le ponemos al uno, por decirles algo, 80 y al otro 95. Y le hacemos la remuneración de acuerdo con esos resultados cuantitativos. ¿Sí? Deberíamos tener una rúbrica, ¿sí? Ahora que se utiliza mucho ese mecanismo para la cuestión educativa. Tenemos 20 casilleros, cada uno tiene un peso y puede ser mayor o menor, no necesariamente el mismo, aunque podría serlo, y vamos asignándole una cantidad. Al final sumamos y tenemos un total, y luego comparamos con el del otro y así. Pero el problema es que no vamos nosotros a comparar simplemente a dos pintores. Tenemos que comparar a todas las actividades. ¿Sí? ¿Quién tiene más mérito? ¿Un arquitecto o un abogado? ¿Sí? ¿Un profesor de bachillerato o un jardinero? Un vendedor de telas o el que vende mascotas, etcétera. ¿Un bombero o el, el zapatero? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que dice Lorenzo al respecto son varias cosas. Primero,
Aquí hay un grandísimo problema. La respuesta de él es que no hay modo de cuantificar este aporte que uno hace. Y luego eso, más adelante, él va a decir por qué. ¿Sí? A ver, sobre todo en la sección 44, y creo que voy a poner aquí en este momento, a ver, el... Bien, por de pronto para seguir en esto 37, Lorenzo dice que no hay cómo cuantificar el aporte o la contribución de cada uno en una misma escala que pueda ser utilizable para comparar las distintas actividades. ¿Ya? Entonces, el imposible cuantificar la contribución que cada quien hace con su actividad. Y sabemos que hay un centenar o un millar de ocupaciones. El, Piensen ustedes en un empleado que trabaja aquí en el municipio encargado de el mantenimiento del agua potable, de los tanques de oxigenación. ¿Cuánto aporta él a la sociedad comparado con el aporte que hace un cura que pasa en la parroquia? ¿Hay manera de ubicar la actividad de estos dos individuos en una misma escala y decir tanto se merece el uno y tanto el otro? Bueno, en el caso del curita tiene limosnas, él vive pues, tal vez podríamos dejar de lado, ¿sí? Pero ¿y cuánto se merece? Y estamos hablando, de eso se trata, según esta primera posición. ¿Cuánto se merece el trabajador de la planta de oxigenación de etapa? ¿Sí? Hay otras personas que se encargan de tender la línea eléctrica. Por ejemplo, en el centro sur. ¿Cuánto se merece mensual esa persona? Y así por el estilo. ¿Cuánto la ama de casa o el amo de casa? ¿Sí? El empleado de la lavandería, etcétera, etcétera. Lorenzo dice que el, va a ser imposible esa cuantificación e inmediatamente me voy a referir a esto del aporte. Pero antes de eso, quisiera mencionar que supongamos que tuviéramos una escala para cuantificar.
Profe, disculpe, el micrófono no se lo escucha. Perfecto, gracias. Muy amable. A ver, estaba diciendo que, disculpen, se me fue la conexión y ya logré recuperarla. Suponiendo que sea posible medir el aporte de cada uno en una misma escala, les decía, tenemos un empleado que hace la limpieza y saca 100 sobre 100. Y por otra parte tenemos digamos, un cirujano de corazón abierto, hace trasplantes por lo menos uno al día y saca 99 con la misma escala. ¿Significará eso que el médico debería recibir una remuneración un poco menor que el limpiador, de la persona de limpieza? Según esta teoría meritocrática, sí. Según la medida en la escala, nosotros evaluamos la actividad de acuerdo a una misma escala y hacemos la remuneración de acuerdo a esa métrica, a esa cuantificación de los méritos. Pero en el fondo, Lorenzo, a ver, si es que nosotros, para continuar con esta comparación, el, a ver, no creo que sea consistente con el espíritu de la teoría remunerar de una manera más alta a quien tenga una medida mayor en esa escala que mide el aporte o el mérito en general. Ahora, pero en el fondo el problema es que lo que uno aporta a la sociedad no cae completamente bajo el control de uno, de cada quien. Veamos, explico este punto que es importantísimo. Estamos hablando de que uno, con la labor que uno hace, está contribuyendo al bienestar de los otros. Y de acuerdo a eso recibe una paga, puede ser, ¿sí? No necesariamente puede ser económica, podría ser en bienes y servicios. Ahora, la pregunta que se hace Lorenzo es, ¿qué factores intervienen en el resultado del aporte? ¿Sí? ¿Cuánto aporta? Si consideramos solamente profesores, vamos a la universidad. Hay el profesor de rayos X, hay el profesor de metodología de la investigación, hay otro profesor de vocabulario filosófico, y así por el estilo. ¿Quién aporta más? O el profesor o la profesora de sociología. ¿Cómo, cómo podemos nosotros determinar lo que es producto de cada persona y no se debe a otros? ¿Sí? Seguramente la actividad que uno realiza es resultado de varias influencias. Eh, para empezar, consideremos el ambiente familiar, que fue favorable en mayor o menor medida al cultivo de hábitos, de virtudes. Y eso depende de en qué familia uno nació. Seguramente no va a ser lo mismo que la mamá o el papá de uno sea profesor. Por ejemplo, que ser hijo de un carpintero. Si es que, o hijo de un psicólogo.
¿sí? Si no estoy mal, si la mamá es maestra, ha de tratar de influir en el hijo para que desarrolle ciertas destrezas, por ejemplo, de la lectura, que ame los libros, ¿sí? Mientras que al carpintero no le interesa eso. Puede ser que desde pequeño, o piensen ustedes un hijo de un futbolista o un hijo de un músico, querrá que el hijo aprenda a jugar fútbol, desde pequeño le compra una pelota, en cambio, si es que alguien es violinista o guitarrista, le comprará una guitarra, para que desde pequeño incentivarle esos gustos. Pero, ¿qué pasa si es que alguien no tuvo papá? Puede ser porque él se crió simplemente con la mamá o es huérfano, muchos factores. Entonces, esas circunstancias de su niñez van a influenciar o negativamente en el desarrollo de las aptitudes que uno tiene, de las virtudes. Uno puede ser perezoso o puede ser trabajador, abnegado, sacrificado, dependiendo de quiénes fueron sus padres, sus hermanos, los otros miembros que vivían en la familia. Luego está la escuela. ¿Quiénes fueron mis profesores, mis compañeros? Luego está la ciudad o incluso el barrio en el que me crié. Y así, no es lo mismo el haber nacido en una ciudad o en un pueblo, o entre ciudad y campo. No es lo mismo el Azogues que Quito, o Ambato y Quito, o no es lo mismo Quito que Harvard, o Miami que París u Oxford, ¿sí? Hay gente que no habrá tenido la oportunidad para ir a la universidad. Entonces, lo que quiere hacer ver Lorenzo es que hay muchísimos factores que influencian el, el desarrollo de las potencialidades que uno tiene. No puede ser que yo diga es mérito personal y que yo me he forjado mi propia personalidad. Depende de mí el hacer o no ciertos sacrificios para prepararme más. Lo que soy se lo debemos a los demás. Esa es la idea en contra de esta primera teoría acerca del mérito. ¿Sí? Nosotros estamos determinados por miles de factores que son, en última instancia, los que están detrás de que nosotros podamos o no desarrollar nuestros dones. Y antes de eso mismo, al momento de nacer, seguramente ya tenemos diferencias de predisposición hacia ciertas actividades o no. ¿Sí? El que es un vago, es un perezoso, no es porque ha escogido ese estilo de vida, sino que nació o fue criado en un ambiente en que no tenía más que hacer. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos este tipo de reflexiones, a la final vamos a concluir que detrás del supuesto mérito personal está la sociedad en su conjunto. Entonces, nadie forja su propia personalidad en solitario. Somos el resultado de lo que la sociedad nos han hecho, empezando por la familia nuclear. ¿Sí? Creo que lo que uno es, básicamente se lo debemos a la formación que hayamos recibido en la casa, principalmente. ¿Sí? Por supuesto, ese círculo hay que aumentarse. Yo mencioné escuela, colegio, ciudad, hasta el país. ¿Sí? Si es que alguien ha salido del país y ha vivido años en el extranjero,
eso a la final influye en lo que uno es. Yo he tenido la suerte de estudiar en otras universidades, entonces es gracias a esos profesores, a esas universidades, que soy lo que soy. ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros reparamos en los factores que están detrás de las virtudes y los dones, o al revés, los vicios, los aspectos negativos que uno tiene, vamos a dejar de tener esa visión que es individualista, como que uno, cada persona, cada individuo es el responsable de cultivar o no los dones con los que uno nació. ¿Sí? Pero Lorenzo obviamente no tiene esa visión individualista, más bien él en este punto se alinea con los comunitaristas. Es gracias a la comunidad, a las relaciones sociales que tenemos con otros, que hemos tenido la suerte o no de desarrollar en una u otra medida ciertas habilidades, ciertas competencias, y por lo tanto lo del mérito se cae. A ver, entonces, para tratar de resumir lo que he dicho en poquísimas palabras, digamos, por una parte hay un determinismo, y lo del determinismo es una posición ontológica. Todo tiene su causa, todo está determinado. No es posible tener esa idea de que los individuos surgen o se malogran cada uno. ¿Sí? Eso no es así. Vivimos en sociedad y unos han tenido la buena suerte o la mala suerte de tener uno u otro ambiente en el que se han criado, han crecido, y es gracias a esas influencias sociales de lo que terminan siendo, adquiriendo o no, desarrollando o no ciertas destrezas. Por lo tanto, no hay mérito propio. Lo que somos se los debemos a los demás. Creo que esa última oración resume lo que he estado explicando. A ver, pensemos, por ejemplo, en un violador, o da igual, en un asesino en serie, alguien que ha matado más de 100 personas. Si estudiamos su psicología, hay estudios psiquiátricos, esa es la psicología criminal. Seguramente nosotros nos vamos a preguntar qué le habrán hecho para que se comporte de esa manera. Y obviamente las investigaciones revelan en, en qué familia se criaron, cuál fue su ambiente, ¿sí? Que les condujo a eso. ¿Sí? Me viene a la mente un estudio sobre la cuestión de precisamente el determinismo versus libertad. Leí un artículo de Hospers, John Hospers, sobre este tema, y él hacía referencia a un titular de un diario que decía, bueno, las palabras exactas no recuerdo, pero el espíritu de ese titular era de que un criminal
ya está condenado antes de que nazca, en el sentido de que independientemente de su voluntad, dependiendo de cómo haya sido su niñez, su familia, eso le va a conducir a un futuro que estaba ya trazado desde, podemos decir, el inicio del mundo. ¿Sí? Bueno, los que son deterministas tratan de desenfatizar la responsabilidad personal. ¿Sí? La razón para castigar o para premiar la conducta de uno no es el mérito, ¿sí? Son otras razones que más tienen que ver con los resultados, con las consecuencias, antes que con el pasado, con las causas. ¿Sí? Más bien es algo teleológico. Bueno, a ver, entonces, esa es una razón suplementaria para irse contra el mérito. ¿Sí? A ver, Lorenzo menciona en el capítulo, en la sección 38 otros criterios de distribución. Menciona a Rawls, a Amartya Sen, que son famosos. A ver, frente a Amartya Sen, veamos, quisiera decir unas pocas palabras sobre este autor. Vamos, sección 38. No sé si ustedes han oído tal vez a Clementina hablarles de este economista, fue premio Nobel, que ha influenciado muchísimo en los reportes de desarrollo humano de las Naciones Unidas. ¿Sí han oído de él o no? Bueno, él tiene un libro, está en la biblioteca sobre precisamente la cuestión de la justicia, no recuerdo el título exacto, el, está en inglés, es el original, es de origen pakistaní, si es que no es hindú, pero es profesor, si no estoy mal, en Harvard, emigró a los Estados Unidos. Bueno, él tiene una teoría de las capacidades, no son capacidades, sino, bueno, no es exactamente capacidad y por eso hay un neologismo, en inglés es capability, y de ahí al español se respeta esa palabra y simplemente se la españoliza, la capacidad. Él dice que lo que debería distribuirse es la igual capacidad, que uno esté suficientemente habilitado para igualmente el capacitado para realizar determinadas funciones. Entonces, es una especie de igualdad de oportunidad. ¿Sí? Entonces, que se reparta por igual las capacidades. Bien. Al respecto, Lorenzo, bueno, y hay una filósofa, Marta Nussbaum, que también desarrolla esta idea. Marta Nussbaum hace referencia a la teoría del acto y la potencia de Aristóteles. La idea es que nosotros deberíamos recibir de la sociedad la oportunidad o la ocasión para poder desarrollar esas capacidades. Es algo así como una virtud
que esté en potencia y que tiene que pasar al acto. ¿Sí? La idea del desarrollo. Entonces, Amartya Sen introduce el criterio de igualdad. Igualdad en la preparación que uno debería recibir de la sociedad para vivir de acuerdo a una ocupación o profesión libremente elegida. Si no estoy mal, esta es una versión de la igualdad de oportunidades. Ahora, Lorenzo critica a Amartya Sen diciendo que la capacidad es simplemente un medio y no puede estar un medio por encima de la finalidad. O sea, en el fondo parece que el Amartya Sen está cometiendo un error de tomar a lo que es simplemente un medio como si fuera un fin en sí mismo. Y eso sería una, una equivocación de Amartya Sen. Y ahora, para Lorenzo, ¿cuál sería el fin al que debería servir esa capacitación que debería brindar la sociedad a todo individuo? ¿Sí? El fin es el bienestar o la satisfacción de las necesidades. Bueno, me quedé aquí. El día de mañana continuamos con este tema de la distribución y el estatismo. Muchas gracias. Me despido.